Dios les bendiga, amadas hermanas. Estamos contentas en esta tarde de poder llegar hasta ustedes a través de estos medios y juntas poder reflexionar y meditar en la poderosa palabra de Dios. Antes de iniciar en esta tarde nuestro programa Mujeres con Propósito, queremos hacer una oración junto contigo. Ahí en tu hogar donde te encuentres, acompáñanos para pedir la bendición de Dios. Bendito Dios y amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos permites reunirnos a través de este medio y juntos, Señor, con cada una de nuestras hermanas poder meditar, reflexionar, Señor, en tu poderosa palabra. Oh Dios del cielo, te pedimos de una manera en especial que tú nos ministres, que tú, Señor, te reveles a nuestras vidas y a nuestros corazones, Señor, para que podamos vivir tu palabra. Bendice este programa de principio a fin, Señor, y que siempre sea para glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Estamos entonces, hermanas, en su programa Mujeres con Propósito, y el día de hoy tenemos un tema, como todos los temas de la palabra del Señor, interesante, y es el matrimonio, un don de Dios. Quiero contigo leer la palabra del Señor. Acompáñame, abre tu Biblia en el libro de Génesis capítulo 2 versículo 18. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Ahí busca en tu Biblia, Génesis 2:18. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dice la palabra del Señor: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Una vez más, hermana. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Qué maravillosa palabra, porque habla de cada mujer que se ha convertido o se va a convertir también en esposa. En la Biblia vamos a encontrar que Dios usa el matrimonio y la vida hogareña como una ilustración de su relación justamente con la iglesia. Quiero que me acompañes a ver justamente esto que te acabo de decir en la palabra del Señor en el libro de Efesios capítulo 5, en los versos del 22 al 24, para que juntas podamos descubrir y ver lo que nos dice la palabra del Señor. Efesios 5, 22 al 24. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces, este pasaje de la palabra del Señor nos refleja, amén, lo que acabo de mencionar, que la vida hogareña justamente es la ilustración de esa relación de Dios, del Señor, con la iglesia de Cristo. Cuando los miembros de la familia ponen en práctica los roles que Dios ha establecido en su palabra y cumplen con la tarea que Dios les ha designado, entonces los demás, los que están a nuestro alrededor, pueden ser testigos justamente de la relación que Dios tiene con su pueblo. Mire, qué maravilloso es lo que podemos encontrar en la palabra del Señor. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que están viendo a tu alrededor respecto de tu matrimonio? ¿Podrán ser testigos de la relación que Dios tiene con su pueblo? Esa es una pregunta que cada una debe responder. Cuando seguimos entonces el diseño de Dios para nosotras como esposas, como madres y como amas de casa, entonces lo hacemos para el Señor
Y es más, si lo hacemos con pasión, si lo hacemos con propósito, según lo que encontramos en la palabra del Señor, entonces estamos siguiendo ese diseño de Dios, estamos siguiendo ese plan de Dios. No te dejes engañar por todo lo que se propaga, por todo lo que se pronuncia a través de los medios de comunicación que hacen ver que casi ser ama de casa es como un insulto. De ninguna manera, amada hermana, estamos cumpliendo con el plan de Dios. No escuches voces extrañas, voces que te alejan justamente del diseño original de Dios para el matrimonio, para el hogar, para la familia. Si cada mujer que llega al matrimonio, cada mujer que tiene un esposo, que tiene hijos, cumple con el plan de Dios, no tendríamos entonces la situación caótica que tenemos en nuestra sociedad. El cumplir el plan de Dios para la esposa, para la madre y también como amas de casa, entonces estamos siguiendo, amada hermana, el propósito de Dios. Y ese tiene que ser también nuestro propósito. El propósito de Dios tiene que convertirse en nuestro propósito. Alabado el nombre del Señor. Entonces establecemos un lugar aquí en la tierra que refleja la bendición y el orden de Dios de el futuro de nosotras, de las hijas de Dios, de los creyentes, de ese futuro hogar allá en el cielo. Qué maravillosa ilustración que podemos ver aquí en las Sagradas Escrituras. La pregunta nuevamente es, ¿tú desarrollas estos roles con pasión, con propósito? O quizá para algunas se ha convertido en una carga, algo que, no sé, le saca de sus planes, de sus propios objetivos. Bueno, por eso es que el matrimonio es un paso tan importante en la vida de una persona. Es para tomarlo y asumirlo con madurez. Y las que hemos dado este paso y queremos un matrimonio feliz, entonces nuestro propósito tiene que ser el propósito de Dios para el hogar, para el matrimonio y para la familia. Por eso es importante buscar en la palabra de Dios las normas, no las que dice nuestra sociedad, no las que dicen las personas, no las que dicen hombres o mujeres por ahí, con movimientos de repente de alguna manera feministas, no, sino que es importante buscar en la palabra de Dios las normas, porque es necesario, amada hermana, seguir su plan. Y ese plan está en la palabra de Dios. Es en la palabra de Dios donde vamos a encontrar las herramientas necesarias para administrar mejor nuestra vida familiar. Por eso que en programas anteriores empezamos en cómo administrar nuestra vida cristiana. Y habíamos hablado acerca de la lectura de la palabra del Señor, pero no solamente la lectura, sino el estudio de las Sagradas Escrituras. Y otra disciplina importante, la oración. Porque Dios todo lo ha establecido en un orden, y cuando empezamos con ese orden, cuando empezamos a ajustar nuestra vida cristiana, partiendo independientemente de nosotras como hijas de Dios y en nuestra relación con Dios, entonces es justamente cuando cumplimos con estas disciplinas que vamos a encontrar en la palabra del Señor las normas que necesitamos para administrar también mejor nuestro hogar. Entonces, por eso debemos saber algo, que nuestra vida familiar es muy importante para Dios. Y si es importante para Dios, lo debe ser para nosotras también. Por eso no debes saber que ningún hogar jamás será un cielo en la tierra cuando se descuida el matrimonio, cuando se descuida la familia o el hogar. No podemos esperar que sea un pedacito del cielo. Tantas mujeres lloran hoy en día por tantas circunstancias que se les ha presentado en la familia. Y quizá algunas de las causas sean estas: el descuido del matrimonio, el descuido de la familia o del hogar,
Entonces es importante prestar atención a lo que nos dice la palabra del Señor. Es importante, amadas hermanas, recordar que necesitamos entonces edificar nuestra vida y moldearla de acuerdo a la palabra del Señor. Por eso volvemos al punto que decíamos hace un momento. Es importante sumergirnos en la palabra de Dios. Ser conscientes que la Biblia es la palabra de Dios, que la Biblia es la voz de Dios y que ahí vamos a encontrar las normas, las disciplinas para poder administrar nuestra vida. Y en este caso estamos hablando del matrimonio, amén, del hogar, de la familia. La palabra del Señor nos va a ayudar a crecer, nos va a ayudar a madurar, porque es lo que necesitamos para crecer, para ser mejores cada día. La vida cristiana no es un nombre, la vida cristiana, hermana, no es un título, la vida cristiana no es una religión, la vida cristiana tampoco es una denominación. La meta siempre debe ser aplicar lo que conocemos de las Escrituras en nuestra propia vida. Cuando decimos que hay que sumergirnos en la palabra del Señor, no es con el propósito de saber más. La meta no es saber más, la meta no es conocer más. Triste y lamentablemente hay muchos que en estos tiempos conocen mucho de la palabra del Señor y sin embargo no son salvos. Porque no es cuánto conoces, no es cuánto sabes, es cuánto vives, cuánto vivo yo de lo que sé de la palabra del Señor. Entonces, cuando nos sumergimos en las Escrituras, podemos crecer en nuestra vida cristiana, en las virtudes cristianas. Es ahí donde encontramos las respuestas de Dios. Las respuestas de Dios, hermana, y no las respuestas de los hombres. Quizás corrido en muchas direcciones, buscando una solución, buscando una respuesta, pero no es, hermana, en los hombres, no es en las personas donde vamos a encontrar la solución para el hogar, para el matrimonio. No, hermana, no busques la respuesta en los hombres, busca la respuesta en Dios, y las respuestas de Dios las vamos a encontrar en su palabra. Gloria al Señor. Entonces, como decíamos hace un rato, hemos visto anteriormente las disciplinas de la vida cristiana: lectura, escudriñar, estudiar y la oración. Amén, que nos sirven para administrar nuestra vida en Cristo. Y habíamos dicho también que partiendo de este punto del administrar nuestra propia vida cristiana, podremos también administrar nuestra vida en el hogar. Amén. Y cuando hablamos de hogar, estamos partiendo del matrimonio, porque ese es el orden en la palabra del Señor, ¿no? El matrimonio, los hijos. De hecho, que el primer lugar lo ocupa Dios, el matrimonio y los hijos. Alabado el nombre de Cristo. Entonces, para administrar el matrimonio, recuerda que tenemos que partir de las disciplinas cristianas que hemos estado viendo anteriormente y en programas anteriores. Enamorarse es fácil. Sin embargo, para hacer crecer un matrimonio cristiano, para nutrir una amistad para toda la vida y construir una relación permanente y gratificante, porque eso es lo que no hay en estos días. Hay relaciones pasajeras, relaciones que parecen comida rápida, que llegan y se van, o sea, todo muy rápido. Eso no es el matrimonio, eso no es el hogar. Por eso decíamos, enamorarse es fácil, pero para construir una relación que va a durar toda la vida, porque debe durar toda la vida, y que esta relación sea permanente en el tiempo y sea gratificante también para cada uno de los contrayentes, para la pareja, es importante, es necesario trabajar
maduro en esa relación. Y también se necesita compromiso, el deseo, como hablamos al comienzo, de cumplir con el plan y con los propósitos de Dios, que el plan, que el propósito nuestro sea hacer las cosas a la manera que Dios ha establecido en su palabra. Entonces se necesita compromiso, se necesita determinación, es decir, decidir trabajar en el matrimonio como Dios lo ha establecido en su palabra. ¿Y cómo sabemos cómo Dios lo ha establecido en su palabra? Ahí va lo que hemos dicho. Lee la palabra de Dios. Parece algo que se repite constantemente, pero es que ese es el secreto, hermana. Buscar qué es lo que dice Dios para el matrimonio, para el hogar, para la familia. Buscar qué es lo que dice Dios para la esposa, para que cada esposa, incluyéndome yo, podamos cumplir, amadas hermanas, con lo que Dios ha establecido. Entonces necesitamos esa administración, amén, de acuerdo a los principios y a lo que dice las Sagradas Escrituras. Entonces, después de tu relación con Dios, tu matrimonio es lo más urgente y lo que exige verdaderamente atención. Si tu relación matrimonial anda mal, ten por seguro que todo va a ir mal. Por eso, cuán importante es cultivar una buena relación matrimonial. Para esto, hermanas, tenemos que observar algunos principios. Quizá en un programa como este no podemos ver todos, pero los vamos a ir viendo poco a poco. Queremos ver algunas pautas para mantener el matrimonio de acuerdo al plan de Dios. Una de las pautas es, según lo establecido por Dios, lo que habíamos leído al principio, en Génesis capítulo 2, versículo 18, que nos dice la palabra del Señor. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Es eso. Justamente una de las pautas para cuidar el matrimonio, para cuidar esta relación, es lo que dice, ayuda idónea para él. Entonces, ayuda a tu esposo. Sé ese auxilio, el socorro, amén, que él necesita. Usted es esa ayuda idónea. Usted es la ayuda idónea de su esposo. Eso quiere decir que él tiene que ser su prioridad. Él tiene que ser su prioridad, ayudando y asistiendo a tu cónyuge con las responsabilidades y con la mayordomía de la familia. ¿Tanto tengo que prestar atención? Bueno, si queremos seguir el plan de Dios, dice esto la Escritura, la ayuda, amén. Él tiene que ser, después del Señor, tu prioridad, la prioridad en tu vida. Recuerda que habíamos dicho que para construir una relación duradera, uno tiene que trabajar en esa relación. Luego, otra pauta que podemos encontrar en la palabra del Señor es que hay que seguir el liderazgo del esposo. Amén. Él por naturaleza es líder, porque así Dios lo ha creado, vamos a decirlo de alguna manera para poderlo entender. Amén. Y otra pauta, algo que encontramos en la palabra del Señor es justamente eso, seguir el liderazgo de tu esposo. Lo habíamos leído en Efesios y lo podemos leer una vez más en Efesios capítulo 5, versículo 22. Vamos a leer lo que nos dice la palabra del Señor. Amén. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Amén. Entonces, seguir el liderazgo de tu esposo. Muchas mujeres han entendido mal y se sienten de alguna manera humilladas, se sienten atacadas cuando leen esto en la palabra del Señor o cuando escuchan predicar a algunos
pastores, líderes, cristianos sobre este tema. Pero es que la Biblia no está diciendo que esto quiere decir que tú eres inferior. En ninguna parte de la palabra del Señor dice esto. Hace un momento hablábamos acerca del orden establecido por Dios y realmente todo lo que Dios hizo lo hizo con un orden. Si vemos la misma creación, hubo un orden en la creación. El primer día, el segundo día y así hasta el último día. Y en todo lo que Dios ha establecido hay un orden. Cuando seguimos ese orden, entonces podemos tener lo que Dios siempre quiso para nosotros. En este caso, un matrimonio feliz, un hogar saludable, una familia saludable. Entonces, cuando habla de liderazgo, no está hablando de inferioridad de la mujer, ni Dios lo ha hecho porque la mujer sea inferior. Es más, nuestro Señor Jesucristo le dio el valor que en una sociedad sin Dios, también alejada de Dios, que había ido alejándose de Dios, la mujer había perdido quizá el valor. Pero el Señor Jesucristo le vuelve a dar ese valor a la mujer. Pero la familia, como todo, necesita un orden. El hogar también necesita un orden. Y para establecer ese orden, para la buena marcha del hogar, de la familia, del matrimonio, Dios ha establecido que en ese orden el esposo sea el líder y que la esposa siga el liderazgo de su esposo. Este pasaje representa la voluntad de Dios para todas las mujeres casadas. Entonces, Dios estableció ese orden en el hogar, en el matrimonio, para la buena marcha de este. Cuando no nos gusta el plan de Dios, entonces no podemos esperar una relación saludable. Cuando no nos gusta el orden establecido por Dios, no podemos esperar mejores matrimonios ni mejores familias. Pero cuando hacemos todo de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces podemos permanecer en el tiempo. Amadas hermanas, amén, en el tiempo, y la relación se vuelve gratificante. Entonces, Dios ha establecido este orden y ¿para qué? Para nuestro bien, pero también para la gloria de Dios. Es parte de esa receta divina para un matrimonio feliz y satisfactorio. Porque a veces esperamos eso, ¿no? ¿Cómo puedo tener un matrimonio feliz? Como que fuera una receta. 2 cucharas de esto, una taza de aquello, un poco de lo otro. Bueno, si queremos verlo de esa manera, parte de la receta divina para el matrimonio es justamente este pasaje que encontramos en la palabra del Señor, para un matrimonio feliz y satisfactorio. Otra pauta que vamos a encontrar en la palabra del Señor es el respeto. Respeta a tu esposo. Leemos ahora en Efesios capítulo 5, verso 33, que dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer, dice, respete a su marido. Podemos hablar mucho de esto y yo creo que en próximos programas, de hecho, vamos a hablar porque es importante. Amén. Y la mujer respete a su esposo. Hombres y mujeres, leemos de distinta manera lo que es el amor. Leemos de distinta manera lo que es el amor. Para una mujer, alimenta su amor, quizá parte de lo que alimenta su amor son esos detalles que el esposo tiene con ella. Y lo ve, se siente amada, se siente querida. Sin embargo, el hombre no lee de la misma manera el amor. Pero un hombre que se siente respetado por su esposo, por su esposa, es un hombre que se siente amado por ella. Vamos entonces a ver que en este pasaje que hemos leído en la palabra del Señor, nuestro Creador, nuestro Hacedor, que sabe cómo funcionamos los hombres y las mujeres, lo dice
en este pasaje, amén, es asombroso. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, hablando a los esposos, como a sí mismo. Y la mujer, dice, respete a su marido. Gloria al Señor. ¿Cuáles son entonces algunas de las maneras, de las formas que demostramos que respetamos a nuestro esposo? Una de las cosas es el prestarle atención. Hacer un alto en todas nuestras actividades, en cosas tan simples como mirar cuando te está hablando, cuando se está dirigiendo a ti, voltear la mirada física hacia él, que él sepa que le estás prestando atención. Otro aspecto en que mostramos respeto hacia él es que nunca hables mal de él, con nadie, ni siquiera con tu familia, que es lo peor que puedes hacer. No te sientas tentada a coger el teléfono, a coger tu celular, a mensajear con tu mamá, con tu papá, con tu familia, con tus hermanas, hablando mal de tu esposo o hablando de sus defectos. Será como el hacha en el tronco que va cortando, que va haciendo un orificio, que va debilitando aquel tronco y en un momento caerá. Pero si tienes alguna situación, algún problema, quiere decir que te vas a asfixiar y no lo vas a decir a nadie. Bueno, al primero a quien tú tienes que recurrir, a quien tú le tienes que contar todo lo que te pueda suceder es a Dios. Es al primero que tú tienes que recurrir. Y si necesitas ayuda, por supuesto, Dios ha puesto los líderes cristianos, tus pastores, la esposa del pastor, a quien tú puedes acudir para contarle, para decirle y juntas poder ver lo que dice la palabra del Señor. Porque volvemos a lo que decíamos hace un rato. Todas las respuestas, hermana, están en la Biblia. Recuerda que la Biblia es la palabra de Dios, es lo que Dios dice. A veces pensamos que Dios nos tiene que hablar, no sé, a través de un trueno, de voz que lo queremos escuchar con nuestros oídos físicos. Cuando tenemos la Biblia delante de nosotros, que nos dice, nos habla, nos muestra la voluntad de Dios y Dios nos habla a través de ella. Entonces, en una situación difícil, recurre a Dios. Y si necesitas un consejo, una orientación, recurre a tu pastor. Recurre a la esposa de tu pastor, pero nunca te dediques a estar hablando mal de tu esposo, ni con la familia, ni hacerlo con las amigas, ni hacerlo en público, porque eso demuestra una falta de respeto. Gloria al Señor. Las demás personas, los que te oyen, deben escuchar de ti que hablas bien de él. Deben escuchar de ti que lo honras, que lo elogias, que valoras cómo es él. Vamos entonces a otra pauta. Podríamos decir muchas cosas, hermana, amén, muchas cosas de los puntos que estamos viendo, pero más adelante, en próximos programas, los estaremos tocando quizá detenidamente cada uno de ellos. Parte del respeto también, porque algo que no quiero pasar al siguiente punto sin decir esto, es que debes consultarlo. Las decisiones que tomes debes consultarlas con tu esposo, no con tu familia. No tomar decisiones consultándolo de repente con tu papá, con tu mamá o quizá aún con los líderes de la iglesia. No, la primera persona después de Dios con quien tú tienes que tomar decisiones y a quien tú tienes que consultar es justamente a tu esposo. Cuando te piden que hagas algo, consulta con tu esposo. Cuando tienes que tomar una decisión, consulta con tu esposo. Siempre di, tengo que consultarlo con mi esposo. Le voy a preguntar a él. Todos estos
pequeños detalles, hermana, dicen mucho, que parecieran que son cosas insignificantes, pero sabes que por estas cosas insignificantes muchos matrimonios se han debilitado y a veces hasta se han destruido porque no son insignificantes. Es lo que dice la palabra de Dios, es lo que Dios nos enseña a través de las Escrituras. La siguiente pauta entonces es: ama a tu esposo. Amén. Tito capítulo 2 versículo 4 nos dice la escritura de la siguiente manera. Lo leemos juntas. Amén. Dice: que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Y eso tiene una razón, ¿no? ¿Se ha fijado usted en el orden? A sus maridos y a sus hijos. No vamos en esta tarde a decir por qué ese orden, pero sí quiero que le preste atención. Dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos. Nuestro primer deber como esposas es hacer que nuestra vida hogareña sea atractiva y hermosa al amar a nuestros esposos. Cuán importante, hermana, es esto. El hogar no son cuatro paredes, el hogar no es una casa. Hay quienes anhelan y desean tener una casa propia y no está mal el deseo, que Dios te bendiga y te lo dé. Pero eso no solamente constituye la felicidad de un hogar. Hay quien no puede tener de repente una casa que es suya, que es propia, pero puede ser feliz porque sigue el plan, lo que Dios ha establecido en su palabra. Se preocupa porque el propósito de su vida es hacer justamente de su casa un hogar, tejiendo lazos de armonía, de bienestar, dándole calor de hogar a esa casa. Eso es muy importante. Entonces, nuestro primer deber como esposas, hermanas, es hacer que nuestra vida hogareña sea atractiva, sea hermosa, justamente al amar a nuestros esposos. El amor es la mayor bendición en un hogar y la esposa es el centro natural justamente del amor. Por eso la mujer alimenta ese amor, alimenta el amor hacia el esposo y lo muestra a través de actitudes ese amor, muestra que lo ama. Amén. Le brinda esa clase de amor que darías a tu mejor amigo, porque el esposo es eso, es el esposo, pero también debe ser nuestro mejor amigo. Amén, debe ser nuestro mejor amigo. Tu amor leal hacia él va a hacer maravillas en tu relación de matrimonio. Cuando está triste, alégralo. Cuando se comporta de manera noble, elógialo. Cuando es generoso, valóralo. Cuando esté comunicativo, escúchalo, que es algo difícil, ¿verdad? A veces nos cuesta trabajo escuchar, pero cuando está comunicativo, escúchalo. Cuando llega o se va de casa, dale un beso. Son cosas que no se pueden perder con el tiempo. Estas 4 pautas entonces que hemos visto en esta tarde, ayúdalo, síguelo, respétalo, ámalo, deben ser la meta para toda la vida si estás casada. Estas 4 pautas, hermanas. Amén. Ayúdalo, síguelo, sigue su liderazgo, respétalo y ámalo. Que esto te acompañe toda tu vida. Como dije anteriormente, lo iremos desarrollando porque es muy amplio y en un programa, en una tarde, quizá no podemos tocar todo, pero vamos a irlo tocando progresivamente. Hermana, cuida tu matrimonio, trabaja con tu matrimonio, trabaja en tu hogar, teje esos lazos que le dan calidez al hogar,
que brindan esa armonía, que le dan ese calor a esas cuatro paredes que son la casa. Dale ese calor, teje esos lazos de armonía, de bienestar en esta relación, en tu matrimonio. Tienes que darte un tiempo, tienes que trabajar en esa relación, porque la voluntad de Dios es que dure en el tiempo y que además de eso sea una relación satisfactoria, de la que tú te sientas alegre, donde tú te sientas dichosa, pero no solamente tú, sino que hagas dichosa a la persona que tú has elegido amar, con la que tú te decidiste casar, que tu prioridad, tu plan sea hacer feliz a tu esposo. Vamos entonces en esta tarde a orar, amén, ya sabes, un propósito, el propósito de Dios. Así es que vamos a orar y vamos a pedirles ayuda al Señor. ¿Dónde encontramos todo eso? ¿Te has dado cuenta que todo está en la Biblia, que todo está en la palabra de Dios? Por eso es que no puedes desperdiciar tu tiempo. ¿Quieres construir un matrimonio feliz, amada hermana? ¿Quieres valorar tu matrimonio como un don de Dios, como un regalo de Dios? Tu propósito debe ser trabajar en el plan que Dios ha establecido para el matrimonio. Oremos, hermanas, en esta tarde. Bendito Dios, llamado Padre, que estás en los cielos. Queremos darte gracias, Señor, por todo lo que tu palabra dice para cada una de nosotras como mujeres. Gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña acerca del hogar, del matrimonio. Quizá hemos extendido nuestros brazos, Señor, hacia muchas alternativas para construir un matrimonio feliz, Señor. Sin embargo, lo tenemos a la mano. Las pautas, Señor, para que un matrimonio perdure, para que un matrimonio sea satisfactorio, feliz, están aquí en tu palabra. Oh Dios bendito, ayuda a cada una de mis hermanas y a mí también, Señor, a ser diligentes en el estudio de la palabra para encontrar, Señor, todo lo que tú nos dices a nosotras como mujeres, Señor. Oh Dios bendito, ayúdanos a hacer esa ayuda idónea. Ayúdanos a seguir el liderazgo de nuestro esposo. Ayúdanos, Señor, a respetarlo y amarlo, Señor, como dice tu palabra. Oh Dios bendito, gracias por tu palabra. Gracias porque nos hablas a través de ella. Gracias porque nos edificas, nos enseñas, nos exhortas, nos instruyes, Señor. Gracias por esto. Gracias, amado Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Damos gracias, amadas hermanas, al Señor, amén, por la meditación de esta tarde, por lo que dice la palabra del Señor y porque podemos prestarle atención a el plan de Dios. Así es que, hermana, a trabajar duro en el matrimonio, a trabajar duro para establecer y construir estas relaciones que deben durar en el tiempo y deben ser satisfactorias, como nos enseña la palabra del Señor. Este ha sido su programa Mujeres con Propósito. Así es que no se pierdan nuestros próximos programas, que seguiremos hablando sobre el matrimonio, sobre la esposa y más adelante sobre la madre también. Dios le bendiga y nos vemos en el próximo programa.